Bien, muy buenas noches con todos los participantes. Muchísimas gracias por estar conectados el día de hoy. Vamos a ver una capacitación muy interesante, que es el soporte vital de trauma prehospitalario. Me presento, yo soy la doctora Michelle Granja, soy médico cirujano, tengo maestrías en gerencia hospitalaria, soy médico ocupacional y también tengo maestrías en gerencia hospitalaria. ¿Ya? Actualmente pues soy docente presencial y online. Bien, dicho esta mi presentación, recordarles a todos los participantes que tengamos desactivados los audios para una mejor capacitación, para que no haya ningún tipo de interrupciones. Y si tenemos algún tipo de consulta o algo que queramos acotar, lo podemos hacer por medio del chat, donde lo vamos a leer al finalizar la clase. ¿Sí? Bien, dicho esto, vamos a iniciar. Tenemos que tener claro que el soporte vital básico, ¿verdad? Y el soporte vital avanzado, junto con ahora que vamos a ver el manejo en pacientes politraumatizados, es totalmente diferente, ¿ya? Recordemos que un soporte vital lo puede realizar cualquier tipo de persona que únicamente va a necesitar sus manos, ¿ya? Puede hacerlo, realizar este tipo de ayuda, ¿verdad? Cualquier tipo de persona que muchas veces no sea ni siquiera un personal médico, ¿ya? Pero que va a tener la formación, ¿verdad? Para poder realizar estas maniobras, ¿ya? Recordarles que aquí no vamos a necesitar en un soporte vital básico, no vamos a necesitar fármacos, ¿verdad? Pero sí vamos a necesitar un DEA, ¿no? Que es un aparato muy práctico que todos lo pueden utilizar. En cuanto al soporte vital avanzado, ¿verdad? Se va a caracterizar aquí con la maniobra frente-mentón, ¿verdad? Que lo va a diferenciar de lo que vamos a ver el día de hoy, porque vamos a ver que a todos los pacientes politraumatizados vamos a necesitar utilizar, implementar la maniobra tracción mandibular, que es únicamente para estos pacientes que vamos a ver el día de hoy, que son pacientes politraumatizados, porque siempre tenemos que pensar que vamos a tener una sospecha de alguna lesión cervical, ¿ya? Y bueno, pues aquí en estos pacientes de estos manejos, pues van a ser profesionales altamente entrenados, porque esto es una urgencia médica, ¿verdad? Y pues van a utilizar fármacos, entonces aquí sí se va a necesitar personas entrenadas con conocimientos, ¿no? O sea, médicos, licenciados, técnicos de enfermería, pero que tengan la formación, ¿ya? Bien, dentro de los temarios que vamos a ver, ¿verdad? Va a ser el manejo de la escena, la valoración primaria, ¿verdad? La vía respiratoria, las valoraciones, las maniobras, ¿verdad? Y bueno, pues vamos a ir desglosando este tema, ¿ya? Bien, dicho esto, tenemos que saber que qué es una lesión, ¿no? Eh, Casi más de 1.400 muertes que se dan a nivel mundial, ¿verdad? Pues están producidas por lesión, ¿ya? Independientemente el nivel de vía de desarrollo, ¿verdad? De cada país, las lesiones aparecen dentro de las primeras 5 causas de muerte eminente en la mayoría de países, ¿ya? Bien, principalmente la causa de muerte en estos pacientes suelen ser menores de 44 años. Mayormente los pacientes que son politraumatizados, mayormente se da por accidentes de tránsito, ¿ya? Por estar en estado en estado de alcohol o algún tipo de sustancia nociva, ¿ya? Entonces, entre los accidentes de tránsito, como les indiqué, pues se libera una gran eh, cantidad de energía, ¿no? Recordemos que una colisión, ¿verdad? Que va a ser el impacto de dos vehículos, va a haber muchísima energía, ¿ya? Que va a actuar sobre las estructuras biológicas y anatómicas de nuestros cuerpos, ¿verdad? Y que va a afectar a todos los ocupantes dentro de un vehículo, ¿ya? El conocimiento de estos mecanismos, pues nos va a permitir que nosotros podamos, pues, comprender cuáles son estas posibles lesiones que va a sufrir una víctima, ¿ya? Bien. Bien. Aquí les he dejado un cuadro estadístico donde el último estudio que se dio, pues, de mortalidades a nivel global por lesiones,
según la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué 2024? Porque siempre estas actualizaciones se dan al inicio de cada año, ¿no? Entonces, por ejemplo, para saber los reportes exactos del 2025, lo vamos a saber en enero del 2026, ¿ya? Bien, como vemos en la imagen, ¿verdad? En la parte azul es la que se da por accidentes de tránsito. Como vemos, es una gran tasa de pacientes o de víctimas que mueren por accidentes de tránsito, también por intoxicaciones, por alcohol, por drogas, ¿verdad? También por caídas, mayormente a pacientes de la tercera edad, ¿verdad? También por incendios, por ahogamientos, por violencias interpersonales, guerras, bueno, y entre otros, ¿no? Bien. Lo primero que debemos de saber que dentro del manejo para los pacientes politraumatizados es que siempre tenemos que hacer la evaluación del ES, ¿verdad? Siempre. La aproximación será por el camino más seguro, más rápido y más corto, ¿no? Siempre se va a dar en ese orden y en ese eslabón, ¿no? Vamos a necesitar señales luminosas y acústicas, ¿no? Eh, Más allá de, pues, de la ambulancia, ¿verdad? De las luces, el personal tiene que tener los EPPs de seguridad, ¿verdad? Que los EPPs son el uniforme, ¿verdad? De protección, como vemos en la imagen, ¿no? Más allá que son de protección, pues también nos va a ayudar mucho para el tema de la luz, ¿no? Van a ser reflectores. Bien, es importante saber que el vehículo, en este caso pues la ambulancia, tiene que estar siempre estacionarse en un lugar pues seguro, visible y con señalización, ¿no? Para así pues evitar futuras colisiones, ¿no? Por falta de, que siempre tenemos que estacionar pues como ya les indiqué, ¿no? El vehículo en un lugar muy seguro, ¿no? Para así evitar, ¿verdad? Para así evitar que haya más accidentes. ¿Qué reacción? Te estoy mandando mensaje. ¿Qué haces? Bien, perdón. Bien, entonces, bueno, perdón, estornudé muy fuerte. Bien, en cuanto a, como ya les indiqué, ¿no? La ambulancia, tenemos que tener mucho cuidado con ello, ¿verdad? Y en caso de accidentes de circulación, debemos colocar señales de advertencia, ¿ya? Sobre todo, advertir estas señaléticas a 150 metros, ¿verdad? Donde ha sucedido el accidente, ¿verdad? De ambos lados, ¿no? Para así lograr tener una buena visión, visibilidad para los transeúntes, para los otros vehículos que están, pues, en este caso si es una vía, ¿no? Bien, en el personal asistencial irá uniformado con prendas, como ya les dije, con EPPs de alta seguridad, de visibilidad sobre todo, ¿verdad? Entonces nosotros, si somos estas personas que estamos trabajando, ¿verdad? En este servicio de emergencias y vamos a hacer el manejo de estos pacientes politraumatizados, tenemos que saber que lo primero como ya les indiqué, evaluar el entorno, ¿no? Que el entorno sea seguro, porque recordemos que no podemos eh, ayudar o socorrer a una persona si nosotros vamos a estar en riesgo, ¿no? Entonces ya no va a ser pacientes politraumatizados. Recordamos, si llamamos politraumatizados es porque van a tener más de una, dos o tres órganos que van a estar afectados, ¿ya? Entonces es importante saber esto que tenemos que también cuidarnos a nosotros mismos, porque no, como ya les indiqué, no podemos causar eh, más, hacer más emergencias, ¿verdad? Ser nosotros mismos también parte de ellos, ¿no? Bien, en cuanto a lo que es el helicóptero, ¿verdad? También pues
porque también podemos utilizar el helicóptero dependiendo si son pacientes, son múltiples víctimas, ¿no? O muchas veces, o a su vez, pueden haber derrumbamientos o, bueno, o accesos difíciles, ¿no? También el helicóptero ambulancia también se utiliza en estos casos, ¿verdad? Entonces, la importancia de esto, ¿ya? Entonces, dicho esto, ya nosotros ya hemos evaluado, ¿verdad? Evaluamos el siniestro, vamos a evaluar el número de víctimas, vamos a evaluar los peligros potenciales y la necesidad de los recursos adicionales, porque, por ejemplo, podemos llegar a una escena y muchas veces suele pasar, ¿no? Vamos a necesitar muchos más vehículos porque hay muchas más víctimas, ¿ya? Toda esta información se transmitirá, siempre se va a transmitir a través de la central de coordinación. Siempre va a haber una central, ¿verdad? Donde pues van a enviar más ambulancias o helicópteros o lo que sea necesario, ¿no? Porque también vamos a poder necesitar bomberos, porque muchas veces cuando hay este tipo de colisiones, ¿verdad? Vehiculares, ¿verdad? Pacientes con politraumatizados, a veces saben estar atrapados, ¿verdad? Entre la lata del vehículo, ¿ya? Y nosotros somos médicos, somos personal sanitario, más no sabemos pues manejar estos tipos de instrumentos, pues, ¿no? Entonces, para cada cosa, cada persona, ¿ya? Bien, para el tema del rescate es primordial siempre la colaboración y sobre todo la coordinación entre el equipo asistencial, ¿no? Los cuerpos intervinientes, que van a intervenir, ¿no? Como les estuve indicando, policías, bomberos, ¿verdad? Entonces es importante siempre identificar a todas las personas que puedan estar atrapadas, ¿verdad? Para así elegir una zona de acceso a los pacientes y el lugar donde vamos a nosotros a implementar las resucitaciones, ¿no? Manteniendo así pues las funciones vitales. Recordemos que muchas veces en estos pacientes van a ser paradas cardiorrespiratorias, ¿no? Entonces, si el paciente está atrapado ahí mismo, no vamos a poder hacer las maniobras, ¿no? Porque recordemos que para hacer estas maniobras, el paciente tiene que estar acostado, pues, ¿no? De posición supina, ¿ya? Entonces, es importante siempre tener una muy buena coordinación, una muy buena comunicación, ¿ya? Porque a pesar de que seamos nosotros altamente entrenados, tengamos muchísima experiencia, ¿verdad? Vamos a necesitar la ayuda de otras personas, ¿ya? Bien. Entonces tenemos que conocer cuál es, cuál es la valoración, ¿no? De la escena, ¿no? Dentro de las guías internacionales, que son estas las europeas y las guías americanas, ¿verdad? Pues nos indican que tenemos que tener 3 puntos claves en una valoración de la escena, ¿verdad? Primero, valorar la situación, ¿verdad? Establecer si el lugar es seguro o no es seguro, ¿verdad? Tanto para el paciente como para el equipo de rescate, ¿verdad? También es importante saber que dentro de esta valoración podemos nosotros modificar la atención del paciente, ¿no? Para así asegurar las condiciones del paciente. Bien, también dentro de ellas vamos a tener lo que es evaluar, ¿verdad? A los pacientes, ¿no? Es importante que los pacientes con lesiones mucho más graves, potencialmente mortales, son los que deben de ser valorados primero, ¿ya? Y las lesiones, porque estas lesiones pueden causar la muerte, ¿no? O que el paciente vaya a estar en una eminente parada cardiorrespiratoria, ¿ya? Las lesiones que pueden causar la pérdida de un miembro también, ¿verdad? Algún tipo de amputación que vaya a perder también el paciente o algún miembro importante, ¿verdad? Y también pues las lesiones que no constituyen una amenaza de vida, ¿no? Ningún tipo de riesgo de muerte, ningún tipo de pérdida de miembro, que no hayan hemorragias masivas, ¿no? Entonces ya vamos a ver más adelante que también esto es como un triaje donde los vamos a colocar a estos pacientes, ¿ya? Y también pues nos indica que en grandes catástrofes o accidentes de múltiples víctimas, los recursos ya no se concentran en los pacientes más graves, sino en salvar al máximo del número posible de víctimas, ¿ya? Esto es importante saberlo, ¿no? Porque si tenemos
10 o 15 pacientes, qué sé yo, en un derrumbe, ¿verdad? Lo que tenemos que saber nosotros es que aquí debemos de salvar la cantidad de víctimas que podamos, ¿no? Las cantidades de vidas, ¿ya? Y dentro de esto vamos a tener que las lesiones catastróficas, ¿verdad? De baja prioridad, ¿verdad? Vamos a tener de baja prioridad expectantes, inmediatas, ¿no? Y cuando son pues diferidos, son lesiones debilitantes, pero que no necesitan un tratamiento rápido, ¿no? Eficaz, porque no están eh, amenazando con la vida del paciente, ¿no? Muchas veces pues los heridos caminan o, bueno, ya vamos a ver el tema del triaje, cómo vamos a clasificarlo, ¿no? Pero lo importante aquí es saber que debemos siempre valorar, antes de acercarnos al paciente, valorar la escena, ¿ya? Bien, y vamos a tener diferentes tipos de mecanismos, como hay tres tipos de mecanismos, como el mecanismo directo, el indirecto y el mixto. Cuando es un mecanismo directo, esta es la forma como actúan los impactos, ¿verdad? Que va a agredir directamente a la víctima, ¿verdad? Desde el exterior, ¿no? Es decir, que va a incluir lesiones como golpes, ¿verdad? Que se dan directamente contra el vehículo o algún tipo de obstáculo o algún tipo de calzada, ¿no? Estas lesiones van a depender de la intensidad de la energía, o sea, va a depender muchísimo de la colisión, de la fuerza que ha sido. Bueno, recordemos que no va a ser lo mismo que un vehículo venga a 100, 140 kilómetros por hora a un vehículo que viene a lo mejor a 20 kilómetros o a 10 kilómetros, ¿no? Pero también, por ejemplo, un vehículo puede venir a 10 o a 20 kilómetros por hora, ¿no? Pero si el vehículo que lo va a colapsar viene a 120 o a 140, ¿verdad? Esa colisión pues va a producir lesiones muy fuertes, ¿ya? Entonces va a depender muchísimo de esto, ¿no? El tipo de mecanismo como se da. Y en cuanto al mecanismo indirecto, son muy independientes a los impactos directos, ¿no? Que van a estar determinados por procesos de cinemática, como es la aceleración, la desaceleración brusca, ¿verdad? Que van a, pues, a modificar los pesos de los órganos, por ejemplo, cuando algún tipo de proyectos se dan del mismo, ¿ya? Dando como lugar, pues, un desgarro, un estadio, ¿no? Entonces, como le digo, va a depender muchísimo de cómo se dé, de cómo se presente, ¿ya? Y el mecanismo mixto es la combinación del mecanismo directo y el mecanismo indirecto, ¿no? Pero más común siempre esto se da en temas vehiculares, ¿ya? Bien, en cuanto a la colisión que se produce, como ya les indiqué, estos tres tipos de impactos, ¿verdad? Van a haber impactos de vehículo, el impacto del cuerpo y el impacto de los órganos, ¿ya? Mayormente, las víctimas de los accidentes que sufren estos mecanismos de eyección y de proyección, ¿verdad? Mayormente pues van a padecer un gran número de lesiones, ¿no? Lesiones pues de formas simultáneas a través de diferentes tipos de mecanismos, ¿ya? Recordemos que cuando hay una colisión, a veces los pacientes no, o las víctimas no llevan consigo el cinturón de seguridad, lo que va a hacer es el latigazo, ¿no? O a pesar de que tengan el cinturón, si la energía, la fuerza, la colisión es demasiado fuerte, igual va a producir una lesión a nivel cervical, ¿verdad? También puede haber un estallido de hígado, de vaso, bueno, mayormente siempre se da en colisiones por vaso, ¿ya? Entonces, estas lesiones son debidas a impactos, ¿verdad? Que van a ser de formas directas, muchas veces suelen ser visibles, pero también las que más nos preocupan a nosotros, las que no son visibles, ya las que van a producir hemorragias internas, ya como les digo, por ejemplo, cuando hay una colisión, si es fuerte esta colisión, el primer órgano que siempre se explota, impacta, es el vaso, ya produciendo una hemorragia masiva y mayormente estos tipos de hemorragias no suelen controlarse a tiempo, ¿verdad? Porque es muy rápido como produce todo y el paciente pues mayormente fallece, ¿ya? Entonces dentro de estas lesiones que les estoy indicando son las consideradas como mecanismos indirectos, ¿ya? Porque van a afectar a las vísceras o a su vez a algún órgano anexos como es el hígado o el vaso, ¿ya?
Entonces, es importante saber eso de temas de lo que son los mecanismos directos e indirectos, ¿ya? Bien. Estadísticamente, las regiones anatómicas más frecuentes afectadas dentro de una colisión vehicular, ¿verdad? Van a ser, como número uno, eh, los accidentes cráneoencefálicos, también en extremidades inferiores, ¿verdad? El tórax y el abdomen, extremidades superiores, columna vertebral, ¿ya? Bien, dentro de los tipos de lesiones, vamos a tener que va a ser dependiendo del impacto. Por ejemplo, cuando hay una colisión frontal, como vemos en la imagen, esta pues va a dar lugar a diferentes tipos según sea el lugar que ocupe el sujeto o la víctima dentro del vehículo, ¿ya? Mayormente lo que se dan son traumatismos cráneoencefálicos, ¿verdad? Porque es un impacto que se va a dar en la víctima contra el cristal, contra el parabrisas, ¿verdad? También traumatismos torácicos, ¿verdad? Por el impacto que se va a dar en la víctima contra el volante, ¿verdad? Que además de las fracturas costales que va a causar, puede también producir los que les digo, ¿no? El impacto del vaso y del hígado. Y también pues lesiones pues viscerales por por la desaceleración que da propiamente el impacto, ¿no? Recordemos que acelera y desacelera, ¿no? También pues las lesiones producidas por el cinturón de seguridad, ¿no? También tenemos las lesiones por impacto lateral, ¿verdad? Que también este impacto, los participantes solo ven los controles. Bien. En cuanto a los impactos laterales, van a tener una característica, ¿no? Van a ser muy distintas a los impactos frontales, como ya les indiqué, ¿verdad? Que van a ser contra el parabrisas. En este caso, solamente de 20 a 30 centímetros de ruptura lateral del vehículo protege, ¿no? Protege a los ocupantes frente a un golpe, ¿no? Pero podemos encontrarnos en situaciones como un trauma de pared de torácica, contusión pulmonar, un neumotórax, ¿verdad? Grandes vasos, traumatismos craneoencefálicos, ¿verdad? Traumatismos pélvicos. Todo va a depender mucho de cómo ha sido el accidente, ¿no? Porque muchas veces podemos, el vehículo puede estar en sentido, pues, eh, de una sola vía, ¿verdad? Y puede venir un vehículo a nivel lateral, ¿no? Transversal. Entonces aquí ya va a producir otros tipos de daños, como estamos hablando, ¿ya? También tenemos que saber que también vamos a tener por el alcance posterior, ¿verdad? Muchas veces cuando hay un choque por la parte de atrás, esta colisión va a producir lo que es el latigazo cervical, ¿no? Que son las lesiones a nivel cervical. También cuando hay un vuelco, ¿no? Mayormente en casos de salir despedidos, ¿verdad? De la posición va a haber lesiones aquí medulares, ¿verdad? Y muchas veces, pues, aquí ya en estos pacientes suelen estar atrapados, ¿no? Y vamos a necesitar la ayuda de los policías, perdón, de los bomberos, ¿verdad? Y aquí en estos pacientes eminentemente hay traumatismos craneoencefálicos, ¿no? Traumatismos a nivel cervical. Y evidentemente más, los que más nos preocupan en estos pacientes también es que puede haber algún tipo de algún miembro, ¿no? Afectado, de hemorragias masivas. Bien. Y en cuanto al atropellamiento, aquí es el impacto que va a sufrir por la parte más saliente del coche, ¿no? Por lo general, la parte más, la parte de las luces, ¿no? Ahora mismo se me fue el nombre de, de la parte principal del coche, ¿no? Del vehículo. Bien, entonces recordemos que aquí el paciente va a tener pues una caída, ¿verdad? Al suelo, ¿verdad? O muchas veces el paciente también es arrastrado, ¿verdad? O es expulsado. Entonces todo esto va a contraer traumatismos craneoencefálicos, fracturas, ¿verdad? Si es por arrastramiento, eh, eh, heridas, ¿verdad? En fin, ¿no? Un sinnúmero
de situaciones que pueden pasar aquí. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Tenemos que recordar que la valoración del paciente va a ser lo más principal, lo más primordial que debemos manejarlo, ¿no? Que es el reconocimiento primario, que lo hemos denominado así, donde nosotros pues va a haber un algoritmo, ¿verdad? Que dentro del tiempo empleado, ¿verdad? No debe superar los 10 minutos, ¿no? Mientras menos el tiempo es mucho mejor, ¿no? Por la calidad de vida del paciente, ¿ya? Entonces tenemos que controlar la vía aérea, ¿verdad? Manteniendo el control cervical, ¿verdad? Vamos a valorar la respiración del paciente. Para valorar la respiración del paciente tenemos que ver, oír y sentir, acercarnos al paciente, ¿verdad? Controlar las hemorragias y la circulación, valorar el estado neurológico del paciente, según la escala de Glasgow, ¿verdad? Y la exposición de víctimas y la prevención de la hipotermia, ¿no? Recordemos que en pacientes politraumatizados lo que más nos preocupa es la hipotermia, ¿no? Que hacen estos pacientes, ¿ya? Por la pérdida de electrolitos, en ese momento del impacto, pues se produce un desequilibrio, ¿ya? Bien, en cuanto a la evaluación inicial del paciente traumatizado, debemos valorar el bajo nivel de conciencia, ¿verdad? Tenemos que darnos cuenta si el paciente puede estar entrando en un shock, ¿verdad? Puede haber una insuficiencia respiratoria grave, una intoxicación, ¿verdad? Traumatismos, ¿verdad? Sean estos faciales o cervicales, mayormente estos pacientes politraumatizados siempre hacen traumatismo craneal, eh, sobre todo lo que es a nivel pues cervicales, faciales, ¿no? También importante controlar y tener presente que pueden existir obstrucciones mecánicas extrínsecas. ¿Cuáles son estos? La sangre, el vómito, cuerpos extraños, ¿verdad? Recordemos que eh, eh, entre la sangre y el vómito el paciente puede entrar en una broncoaspiración, cuerpos extraños, el paciente puede entrar en una parada cardiorrespiratoria, ¿ya? Entonces, la importancia de valorar la vía respiratoria, ¿no? Para ver si es que no está obstruido. Bien, dentro de los signos que nos alerta sobre una obstrucción de vía aérea, ¿qué es lo primero? ¿Verdad? Es la baja nivel de conciencia, ¿no? O la disminución o la nulidad de la pérdida de conciencia, ¿no? Los ruidos respiratorios, los trabajos respiratorios aumentados, los pacientes pueden estar cianóticos o muchas veces respiraciones agónicas. Por eso es que la importancia de que nos acerquemos a la víctima, ¿verdad? Y pues preguntarle, señor, ¿cómo se llama? Señor, ¿puede hablarme? ¿Sabe qué sucedió? Entonces, todo esto es para valorar cómo está la conciencia de la víctima, ¿ya? Para valorar si la vía respiratoria, la vía superior está obstruida o no está obstruida. Ya podemos utilizar estímulos un poco dolorosos, ¿no? Para ver si reacciona, ¿ya? No podemos sacudir muy fuerte a aquel paciente porque le vamos a causar mucho más daño, ¿ya? Bien, y la maniobra que vamos a utilizar aquí es la maniobra de tracción mandibular, ¿ya? Es tal cual como vemos en la imagen, ¿verdad? Nosotros vamos a colocarnos, ¿verdad? Cerca de la víctima, nos vamos a arrodillar atrás del paciente, ¿verdad? Y vamos detrás del paciente, ¿verdad? Por la cabeza del paciente y vamos a nosotros utilizar nuestras dos manos y vamos a colocar la mano en la frente de la persona, ¿verdad? Y lo que vamos a hacer es hacer una extensión para la parte superior, ¿verdad? Para que así vamos a colocar nuestros dedos, ¿verdad? En la parte de la mandibular, tal cual como está en la imagen, y lo hacemos hacia arriba y hacia adelante, ¿verdad? Para que sí haya una extensión a nivel del cuello, ¿no? Y para así ya poder nosotros también aquí en este momento poner el collarín, ¿ya? ¿Por qué es importante esta maniobra? Esta maniobra, al momento que nosotros vamos a desplazar la mandíbula, vamos a separar la lengua de la pared posterior de la garganta, ¿no? Para así nosotros poder tener una mejor visibilidad
de que no haya una obstrucción de la vía aérea, ¿ya? Tampoco podemos, también es dentro de la importancia, es evitar la hiperextensión del cuello, ¿no? Porque al realizar esta tracción mandibular, pues evitamos, ¿verdad? La inclinación de la cabeza hacia atrás, lo que podría lesionar mucho más, ¿verdad? O hacer mucho más daño si hay una lesión cervical, ¿no? Pero pero siempre en los pacientes politraumatizados, nosotros sospechamos de lesiones cervicales, ¿ya? Eh, esto que vemos aquí el material de estudio son las cánulas de aspiración de Jaguar, ¿verdad? Que es muy importante que tengamos claro que debemos eliminar, aspirar todo tipo de cuerpo extraño, sea sangre, sea vómitos, ¿no? Entonces, una vez que ya tenemos la apertura de la vía aérea con la tracción mandibular, podemos pues proceder con esta cánula, ¿verdad? Y eliminar esto, ¿ya? Que es unas cánulas de aspiraciones, ¿no? Eléctricos portátiles. Bien, también las pinzas de Magel, que son muy importantes porque nos va a ayudar para la extracción de algún tipo, ¿no? De objeto extraño que al momento de la colisión puede estar en vía aérea, ¿ya? Bien, cánulas de Gödel, ¿verdad? O llamadas cánulas orofaringeas, únicamente, por favor, no olvidarnos, únicamente para los pacientes que están inconscientes, ¿ya? Bien, porque para empezar, si el paciente está consciente, jamás va a poder, va a tolerar estas cánulas. No, va a haber reflejos nauseosos, no. No, únicamente para pacientes inconscientes, ¿verdad? Donde aquí podemos también proceder a aspirar, también nos ayuda para mantener vías aéreas, ¿verdad? Bien, las cánulas nasofaríngeas. Estas cánulas van a ser, pues, también la vamos a utilizar en pacientes inconscientes, ¿verdad? Que mayormente, pues, no están bien tolerados, ¿verdad? El tubo nasofaríngeo, ¿no? Perdón, el orofaríngeo, ¿no? Entonces se trata de un dispositivo, pues, muy blando, igual tenemos que, pues, lubricarlo, lo ingresamos a nivel de orificios nasales, ¿verdad? Y así, esta va a ser una ventana que nos va a ayudar mucho, ¿ya? Bien. Tenemos que saber que eh, tenemos que tener claro que a estos pacientes los vamos a tener que intubar, ¿no? Entonces, si el paciente está inconsciente, el paciente no respira, no hemos encontrado las circulaciones de las grandes venas, ¿verdad? Sea esta la carótida o sea esta la femoral, ¿verdad? Tenemos que iniciar una intubación, ¿ya? Bien, sobre todo cuando está obstruida pues la vía aérea, ¿no? Mayormente es por eso. Entonces lo que tenemos que hacer es básicamente pues introducirse a la cánula Gödel o la nasofaringia, ¿verdad? Para tener una permeabilidad de la vía aérea. Importante hacer una oxigenación en estos pacientes con bolsa mascarilla de FiO2 al 100%, ¿verdad? Aspirar todo el contenido antes de intubar a los pacientes, ¿verdad? Y bueno, pues contar con todos los tipos de dispositivos, ¿no? O sea, sean estos dispositivos orofaciales, sean estos mascarillas laringeas, ¿verdad? Mayormente ante el fallo de una o dos veces, ¿verdad? De los dispositivos sean estos nasogástricos o orogástricos, siempre se van a utilizar mascarillas laringeas, ¿ya? Son mucho más fáciles, se lubrican y llegan muy bien, ¿ya? Cuando hay una vía aérea difícil, ¿verdad? Mayormente, recordemos que la escala de Glasgow es de 15, cuando un paciente está por debajo de 8 o está en 8, ¿verdad? Son criterios para intubación, ¿ya? También cuando el paciente está taquínico o el paciente está bradiquémico, ¿verdad? O también cuando hay compromisos pues eminentes de vías aéreas, por ejemplo, si el paciente está con quemaduras de tercer grado,
porque recordemos que cuando hay un volcamiento también se puede dar una explosión, ¿verdad? El paciente muchas veces se suele quemar, ¿verdad? Hay quemaduras. También cuando es difícil es cuando hay fracturas, ¿verdad? Fracturas a nivel faciales, ¿verdad? O también cuando el paciente pues está convulsionando, ¿no? Entonces todo esto va a complicar mucho lo que es la intubación de los pacientes, ¿ya? Bien, dentro de los que les indicaba, ¿verdad? Aquí vamos a hablar un poquito más de los dispositivos supraglótidos, ¿verdad? Que estos van a ser de primera línea, ¿no? Que mayormente se da para los pacientes que están inconscientes, ¿verdad? Pero que no tienen ningún tipo de reflejo nauseoso, ¿no? Y pues aquí pues está indicado, ¿no? Estos dispositivos, dentro de estos dispositivos, como vemos en la imagen, podemos conectar el ambú, ¿ya? ¿Cuáles van a ser las contraindicaciones? Cuando hay reflejos nauseosos no vamos a poder utilizar este dispositivo, ¿ya? Complicaciones, como todas, puede haber náuseas, vómitos, reflejos, ¿no? Propiamente nauseosos, ¿no? Pueden haber lesiones esofágicas porque al momento de intubar, ¿verdad? Recordemos que puede ser un personal altamente entrenado, pero también suelen haber este tipo de complicaciones, ¿ya? Cuando son pacientes obesos, traumatismos, quemaduras, o a veces no hay buena visibilidad a nivel de glotis, ¿no? Entonces, es importante. Bien, también tenemos, eh, también tenemos eh, dentro de, dentro de ellas los tubos endotraqueales, ¿verdad? Que también sirve para aislar la vía, elimina va a eliminar la necesidad de mantener un sellado adecuado, como es la mascarilla cara, ¿verdad? Y bueno, dentro de esto, pues, dentro de las indicaciones para un tubo endotraqueal son pacientes, pues, inconscientes, ¿no? Que van a necesitar este soporte, ¿no? Dentro de las contraindicaciones, como todas, ¿no? Como todos estos dispositivos, ¿verdad? Pero este es el que les está indicando, ¿no? Cuando hay una o dos veces de que el personal no logra, ¿verdad? Intubar al paciente, ¿verdad? Recordemos que ante estos tubos, para intubar, pues anteriormente a ello, previamente a ello, pues lo hacemos con palas, ¿no? O sea, estas palas de Manchester, que son las palas curvas, o las palas rectas, que son las palas de Miller, ¿no? Entonces, ahí ingresamos el tubo endotraqueal, sacamos el fijador, comprobamos y pues conectamos el ambos. Y esta es la técnica de rescate, que la conocen, pero esta es una mascarilla laringea, ¿no? Esta es la que les estaba comentando, ¿no? También dentro de ellos tenemos la cricoctomía que se puede practicar, la cricoterectomía quirúrgica, ¿verdad? Cuando hemos intubado, hay falla, no se puede intubar al paciente, o a su vez la mascarilla es laringea, que es muy raro, porque como les indiqué es de rescate, pero podemos utilizar esta, ¿no? Vamos a introducir una aguja en el espacio cricotiroideo, ¿verdad? Y donde este va a ser como el último recurso, ¿no? Para así después mantener la permeabilidad de la vía respiratoria en estos pacientes, ¿no? Entonces, también mayormente cuando hay pacientes que tienen traumatismos faciales, ¿verdad? Quemaduras, entonces no, este tipo de técnica pues va bien, ¿no? Y dentro de las contraindicaciones, pues son los pacientes pueden presentar lesiones laringotraqueales, ¿verdad? No está indicado para niños menores de 10 años, o muchas veces cuando el entrenamiento es insuficiente, ¿no? Porque hay que buscar la membrana cricotiroidea para poder ingresar, ¿no? Ese espacio, ¿no? Aquí mayormente para hacer este tipo de técnica se necesita un personal entrenado, ¿ya? Y bien, ¿y cuáles van a ser estos fármacos que vamos a utilizar nosotros, ¿verdad? Para facilitar la intubación para un manejo prehospitalario, ¿ya? Vamos a tener como primera línea el etomidolato, ¿verdad? Que van a ser de dosis de 0,15 a 0,3 miligramos kilo, más sucilcolina, ¿ya? De 1,5 miligramos kilo,
¿verdad? El propofol, el midazolam también pueden ser como una opción, como una alternativa, ¿verdad? Pero deben usarse como precaución en pacientes hemodinámicamente inestables, ¿ya? Importante que al momento de agregar siempre la sucilcolina, ¿verdad? Debe de ser pues en bolo, ¿verdad? Inmediatamente después, excepto en pacientes que estén en una parada cardiorrespiratoria, que aquí recordemos que los pacientes en una parada cardiorrespiratoria lo que van a necesitar, lo que es la adrenalina, ¿verdad? De 1 miligramo cada 3 a 5 minutos, ¿ya? Bien, y en cuanto a la ventilación y la oxigenación en estos pacientes, recordemos que todos los pacientes que están politraumatizados o traumatizados deben de recibir oxígeno suplementario, ¿no? Estas mascarillas de oxígeno, ¿verdad? Van a ser pues administradas hasta el 50%, ¿ya? Siempre que el flujo sanguíneo pues sea suficientemente alto, ¿no? Lo podemos ir incrementando, ¿no? Entonces, una mascarilla de oxígeno con reservorio podemos administrar una concentración máximo de 85%, ¿verdad? Eso es como máximo, pero mayormente, eso es lo que indican las guías, ¿no? Pero mayormente a veces sí damos 90%, o a veces hasta 100%, dependiendo la necesidad que tenga el paciente, ¿ya? Importante que debemos administrar estos flujos de 10 a 15 litros por minuto, ¿verdad? Básicamente lo que necesitamos es que estos pacientes que van a estar hemodinámicamente inestables, mantenerlos estables con una saturación por arriba del 90%, ¿ya? Recordarles que como vemos en la imagen, estas bolsas autoinflables o también denominadas ambú, ¿verdad? Lo podemos conectar en las mascarillas faciales, ¿ya? Tienen eso, podemos hacer eso, también podemos colocar en las mascarillas faciales, ¿verdad? Podemos colocar el canógrafo, va a ser de muchísima ayuda, ¿verdad? Y también pues vamos a, pues, a conectarlo al reservorio, que es el flujo de oxígeno, ¿ya? Recordar que siempre tenemos que dar al paciente, a la víctima, una ventilación eficaz, ¿no? Más allá de que sea artificial, pues va a ayudar muchísimo al paciente, ¿ya? Y estos pacientes siempre tenemos que tener claro que tenemos que valorar de que va a estar en una parada cardiorrespiratoria, ¿ya? En cuanto a la respiración, como les estaba indicando, debemos acercarnos al paciente para ver cuál es la frecuencia, ver, oír y sentir, cuál es la frecuencia, cuál es la calidad de respiración. Ante una respiración agónica, también considerarla como una respiración anormal, ¿verdad? Debemos inspeccionar el tórax, el abdomen, pero también de una manera muy rápida, ¿no? Para poder así darnos cuenta si el paciente pues respira, no respira, ¿ya? Y recordarles que dentro de los traumatismos más importantes que hace el paciente, tenemos el traumatismo, bueno, todos los órganos son importantes, ¿no? Si hay un traumatismo a nivel cerebral, el paciente puede quedar con secuelas, puede quedar con hemiplejías, puede perder la vida también, ¿no? Pero eh, todos los órganos son importantes, ¿ya? Entonces, dentro de los traumatismos que vemos en los pacientes politraumatizados, vemos los traumatismos torácicos, ¿ya? Mayormente, dentro de los traumatismos torácicos, las patologías que se dan son los neumotoras a tensión, ya que esto se va a caracterizar por la entrada masiva, ¿verdad?, del aire en los espacios pleurales, ¿no? Que esto se va a deber por la lesión, por la colisión que hubo, que va a haber una lesión del parénquima pulmonar, ¿ya? Entonces, cuando la presión de este espacio pleural va aumentando por encima de la atmósfera, ¿qué va a producir? Va a producir un colapso, ¿verdad? Pulmonar, haciendo que haya un desplazamiento del mediastino, ¿ya? El resultado de estos neumotórax va a ser una hipoxia severa que va a causar pues la insuficiencia respiratoria en muy pocos minutos del paciente, ¿ya? Entonces el tratamiento
de primera línea en estos pacientes va a consistir en que nosotros procedamos con la descompresión, ¿no? ¿Y cómo vamos a hacer la descompresión? Vamos a realizar una toracocentesis, ¿ya? Por medio, por medio vamos a utilizar una agujita, ¿verdad? Una aguja, la vamos a ingresar por el segundo espacio intercostal de la línea media clavicular para así poder liberar, ¿no? Entonces, igual esto va a ser de una manera eficaz, ¿verdad? Pero igual estos pacientes tenemos que llevarlo a nivel hospitalario, ¿no? El tratamiento definitivo se va a realizar ya, como les dije, a nivel hospitalario, donde ya aquí van a colocar un tubo, ¿verdad? Un tubo propiamente que va a ser el drenaje pleural en el quinto espacio intercostal de la línea medio axilar, ¿ya? Entonces ya esto va a ser concluido a nivel hospitalario. También tenemos el neumotórax abierto, ¿verdad? Que esto pues se va a hacer debido por heridas, mayormente por armas de fuego o por armas blancas, ¿verdad? Y que se va a caracterizar por la continuidad entre el espacio pleural y la atmósfera, ¿no? Dando lugar a que haya alteraciones en las presiones. ¿Cuál va el tratamiento para un neumotórax abierto? Va a ser de tratamiento inmediato que va a consistir en cerrar, pues, ¿no? Cerrar la herida del tórax. Como vemos en la imagen, podemos utilizar un apósito, ¿verdad? Obviamente estéril, todo lo que vamos a encontrar en el nivel prehospitalario va a ser estéril, a no ser que estemos ante una situación que no contemos con ella, ¿no? Pero aquí lo importante es no permitir que salga el aire, ¿no? Que no haya esa entrada. Bien, también vamos a tener, bueno, igual también esto va a ser pues un manejo a nivel ya hospitalario, ¿ya? También vamos a tener los hemotoras masivos, ¿verdad? Vamos a la imagen. ¿A esto qué se debe? Se va a deber por la acumulación de sangre en el espacio pleural, ¿verdad? Alrededor de 1500 ml o el 25% de volemia. También esto se da mayormente también por colapso, ¿no? Pero igual es de una manera infrecuente en heridas penetrantes, pero mayormente es por las colisiones, ¿no? Bien, el tratamiento se va a precisar inmediatamente hacer la reposición de volumen sanguíneo, el drenaje del hemotórax, ¿verdad? Mediante un tubo de drenaje que lo vamos a colocar en el quinto espacio intercostal, ¿verdad? Línea media axilar. Igual estos pacientes van a tener que ser llevados a nivel hospitalario, ¿no? Porque en estos pacientes, al haber eh, una acumulación de sangre, ¿verdad? A nivel pleural, va a causar una volemia y lo que va a causar es que el paciente esté hemodinámicamente inestable y le puede provocar la muerte, ¿ya? También tenemos el bolet costal, que este pues es un tórax inestable, ¿verdad? Batiente debido a pues fracturas, ¿verdad? Sean estas dos o más, ¿verdad? Costillas, ¿no? Entonces esto generalmente es producido por traumatismos cerrados de alta energía cinética, ¿no? Mayormente por las colisiones que se hagan con el esternón o la cara lateral de la parte costal, ¿no? Este tratamiento va a consistir de una manera inmediata, inmovilizando al paciente, ¿verdad? Y pues a estos pacientes tenemos que llevarlos rápidamente, ¿no? Para poder valorar, hacer una radiografía de tórax, valorar cuáles las costillas que están afectadas, ¿verdad? Pero mayormente en estos pacientes hay que intubarlos, ¿verdad? Hay que tener ventilaciones asistidas, ¿verdad? Y sobre todo la analgesia que tenemos que darle en este paciente porque es un dolor extremo, ¿ya? También tenemos los taponamientos cardíacos, que estos se van a dar debido a las existencias de hemoperitoneo, de hemopericardios, ¿verdad? Que se pueden dar por algún tipo de contusión, sea este penetrante, también por la colisión, ¿ya? Es aquí donde va a haber sangre en todo el espacio pericardíaco. Aquí va a ser muy difícil de poder extraer este líquido, ¿verdad? Entonces también esa va a ser una emergencia médica, tenemos que llevar inmediatamente al paciente para que
se realice esta descompresión, ¿ya? Dentro de las lesiones que son potencialmente mortales, que va a comprometer la vida del paciente, ¿verdad? Van a ser con ellas, pues no, son una de las eh, mu- eh, segundas prioridades en el tratamiento, por ello es importante que que evaluemos bien al paciente, ¿no? Que tengamos una buena evaluación a nivel secundaria, ¿no? Porque recordemos que pueden ser fatales si es que no hacemos un tratamiento y un diagnóstico efectivo, ¿ya? Entonces, va a importar muchísimo dentro de las primeras horas, dentro de los primeros minutos, ¿verdad? De poder ayudar al paciente, ¿no? Entonces, dentro de estas lesiones que son mortales, compromisos mortales, siempre van a ser, por ejemplo, las lesiones de los grandes vasos, rupturas esofágicas, neumotórax, hernias diafragmáticas, traumáticas, contusiones pulmonares, hemotórax, neumotórax, ¿verdad? Traumatismos a nivel cerebrales, ¿ya? Entonces, aquí también vamos a realizar, para hacer tipos de descompresiones, vamos a utilizar la toracocentesis, ¿no? Que aquí es donde vamos a descomprimir, ¿no? Bien, yo aquí les he dejado el material de estudio donde ustedes puedan verlo, ¿verdad? Revisarlo, cómo se hace estas técnicas, ¿no? Cuáles son las complicaciones, cuál es el material, dónde se debe insertar el tubo de drenaje pleural, ¿verdad? Cómo se hace una pericardiocentesis también, ¿ya? Eh, por falta de tiempo, pues no puedo hablarles de todo lo que es el manejo de la vida, todo lo que es el manejo en pacientes politraumatizados, pero está el material de estudio para que ustedes lo puedan revisar un poco más a fondo, ¿ya? Dentro de ellos, tener claro que el paciente puede presentar diferentes tipos de shock, ¿no? El paciente puede estar con un shock cardiogénico, un shock hipovolémico, un shock obstructivo, un shock distributivo. El paciente también puede estar en un shock anafiláctico también, ¿no? Entonces, todo esto, un shock anafiláctico puede también el paciente, evidentemente, causarle una parada cardiorrespiratoria, ¿ya? Entonces, tener claro que todo esto puede estar presente eh, en pacientes politraumatizados, ¿ya? Importante que podamos evaluar, hacer una reevaluación de, de todo el algoritmo, ¿no? El A, B, C, ¿no? El A, recordemos que es vía aérea, vamos a siempre garantizar la buena permeabilidad y en este caso si está intubado el paciente, igual tenemos que reevaluar, ¿verdad? Valorar en la B, que es la respiración, evaluar, ¿verdad? La ventilación, ¿verdad? Si está efectiva, si el paciente está radicárdico, taquicárdico. Entonces, todo eso debemos eh, reevaluarlo constantemente, ¿ya? Bien, y dentro de lo que más nos preocupa en estos pacientes politraumatizados, ¿verdad? Son la clasificación del shock hemorrágico. Ya estos pacientes, por la colisión, ¿verdad? De los grandes vasos, mayormente, suelen dar shock hemorrágicos. Y entonces tenemos que tener claro cuántas pérdidas va a tener el paciente para así poder hacer la clasificación. Ya puede ser grado 1, cuando hay una pérdida de 750 milímetros de sangre, o a su vez puede llegar hasta más de 2000, ¿no? Que ya es algo más severo. Valorar la volemia, valorar siempre la frecuencia cardíaca del paciente, la tensión arterial del paciente, valorar el relleno capilar, también valorar la diuresis, ¿verdad? Valorar también, sobre todo a nivel pues, neurológico también del paciente, ¿no? Bien. Dentro de los escenarios clínicos, ¿verdad? Que se puede producir en un shock traumático prehospitalario, tenemos que tener claro que van a haber heridas penetrantes de tórax, ¿verdad? Van a haber traumatismos cráneoencefálicos, hipotensiones severas, ¿verdad? Bien, y aquí les he hecho un protocolo, ¿verdad? De actuación prehospitalario de una manera muy rápida, ¿verdad? De cómo se debe hacer el algoritmo, algo muy práctico.
que va a estar dado por 10 pasos. Primero, nosotros tenemos que tener claro que tenemos que asegurar vías respiratorias, ¿verdad? Vía aérea, ventilación. Y una vez que hacemos el A, B, vamos con la circulación, que vamos a valorar si hay pulso en los grandes vasos, como es la carótida y la femoral, ¿verdad? El control de las hemorragias, que es muy importante, ¿verdad? Recordemos que no todas van a ser visibles, ¿verdad? Nos preocupa mucho más las que no son visibles, como hemorragias internas, ¿verdad? Si no podemos controlar una hemorragia, podemos elevar este miembro afectado, ¿verdad? Elevar la extremidad. Y si no se controla, podemos presionar sobre la arteria, ¿no? Las arterias más importantes, sea esta axilar, braquial, femoral o popltea, ¿ya? Bien, si en caso de esto no se controla, ¿verdad? Ya siguiendo todos estos pasos, podemos, aquí sí está indicado hacer el torniquete, ¿ya? Que lo que vamos a hacer es con una banda ancha, ¿verdad? Por ejemplo, el manguito de tensión, pues podemos utilizarlo, ¿no? Es importante, pues, valorar la existencia de los diferentes tipos de shock que podemos encontrar en estos pacientes. Es importante siempre la reevaluación, recordarles que en estos pacientes siempre van a estar, pueden evitar siempre la hipotermia en estos pacientes, ¿no? Entonces, la importancia de ponerles una manta térmica en estos pacientes, ¿ya? Tenemos que saber que tenemos inmediatamente que canalizar vías, ¿no? Para poder reponer, ¿verdad? Soluciones, ¿no? Importante siempre garantizar saturaciones superiores por mayor de los 95%, ¿verdad? Para que el paciente no esté inestable, ¿no? Que es lo que más nos importa. Valorar si el paciente no está en una parada cardiorrespiratoria. Si el paciente ha entrado en una parada cardiorrespiratoria, iniciar rápidamente las compresiones torácicas, porque recordarles que pasados los 4 minutos que hay una hipoxia, ¿verdad? Va a haber ya daño cerebral pasado los 9 minutos y hay una muerte cerebral eminente, ¿ya? Bien. Eh, Aquí les he dejado, ¿verdad? Recordemos que les dije que hay traumatismos de tórax, traumatismos abdominales, ¿verdad? Traumatismos de diferentes órganos. Aquí les he dejado los traumatismos abdominales, ¿verdad? Dentro de ellas las principales patologías de cómo se dan, ¿verdad? Eh, También tenemos que tener claro la evaluación a nivel neurológico, ¿no? La escala de Glasgow en un paciente. La valoración es de 15. Recordemos que si el paciente está por debajo de 9 o 8, valoración para intubar al paciente, ¿ya? Importante la exposición, la prevención de la hipotermia en estos pacientes, monitorizarlos constantemente, con presiones arteriales, con frecuencias respiratorias, ¿verdad? Y ya al momento que ya el paciente pues llegue a la unidad hospitalaria, ¿verdad? Ahí es que se va a hacer una anamnesis mucho más detallada al paciente, ya se le va a realizar radiografías, tomografías, resonancias, dependiendo del tipo de traumatismo que haya tenido, ¿no? Bien, aquí les he dejado, ¿verdad? Los reconocimientos secundarios. ¿En qué consiste? Que una vez que nosotros hayamos hecho el A, B, C, D, E, que ya hayamos hecho el manejo de la vía aérea, que ya el paciente lo hemos... Bien, una vez que ya hemos nosotros valorado al paciente, ¿no? Y una vez que ya hemos hecho, como les indico, el A, B, C, D, E, ya una vez que nosotros ya hemos hecho la actuación, ¿verdad? Que ya está controlado aparentemente, debemos hacer la evaluación secundaria. ¿En qué consiste esto? Que de cabeza hasta, hasta los pies, ¿ya? Para así poder nosotros pues reevaluar, poder así controlar, ¿verdad? Y hacer actuaciones, ¿ya? Lo que les indicaba en el triaje, ¿no? En que consiste que este triaje vamos a hacer la evaluación de las víctimas, ¿ya? Van a haber 4 tipos de etiquetajes. Cuando es zona negra ya es cuando los pacientes tienen una alta prioridad, ¿verdad? Perdón, cuando tienen etiqueta negra son ya sin prioridad, ya son pacientes que han fallecido, son víctimas que están pues
agonizando, ¿ya? Cuando es la zona roja son para los pacientes que tienen una alta prioridad, son pacientes que están graves, inestables, pueden estar anafiláctico, están graves. Cuando es zona amarilla es de una media prioridad, ¿verdad? Pero aún así son pacientes graves, pero que están estables, ¿ya? Entonces aquí su tratamiento máximo tiene que ser de espera de 4 horas, o sea, es muy rápido, igual también lo podemos dejar. Si es mucho menos, mejor. Bien, en cuanto a la etiqueta verde, pues es de baja prioridad, son heridos leves, muchas veces ellos mismos pueden ir, ¿no? Al, al traslado independientemente al hospital, ¿ya? Bien, y en cuanto a la movilización que tenemos que hacer los que le indicaban, ¿no? Tener muchísimo cuidado con estos pacientes politraumatizados porque van a hacer daño a nivel cervical. Ya, aquí les he dejado cómo es el protocolo, cómo se pone paso a paso, ¿verdad? El collarín cervical, cuál es la técnica de retirada de cascos, porque también hay accidentes por moto, ¿no? Los tableros espinales, ¿verdad? Cómo se moviliza a estos pacientes. Recuerda que estos pacientes no los podemos mover a no ser que sea un compromiso inminente, ¿ya? A no ser que estén tirados en medio de la calzada o a no ser que van a haber derrumbes. Pero ahí mayormente los pacientes politraumatizados no se los mueve. ¿Por qué, doctora, no se los mueve? ¿Por qué? Porque estos pacientes tenemos que sospechar de lesiones cervicales, ¿ya? Bien, las camillas de cuchara, bueno, estos son algunas alternativas, ¿ya? Que suelen utilizar, eso va a depender muchísimo de... Recordemos que hay un centro de, de, de operaciones, ¿no? Entonces, dependiendo de ellos, pues suelen pues, enviar. También hay colchones al vacío, ¿verdad? También vamos a contar con dispositivos de inmovilizaciones de extremidades, férulas rígidas, férulas flexibles, ¿verdad? Las maniobras de Rexel, por ejemplo, que pues son para los pacientes de emergencia, también las técnicas de bandeja, técnicas de puente, ¿verdad? Y aquí les he dejado resumido lo que ya hablamos de los fármacos, ya hablamos de la ketamina, el propofol, el midazolam, la succinilcolina, ¿verdad? El etomidato. Aquí les he dejado para que tengan pues las dosificaciones un poco más presentes, ¿ya? Bueno, esto ha sido todo. Muchísimas gracias por su tiempo, que tengan una linda noche, pero previo a esto, si tenemos algún tipo de pregunta, lo podemos hacer por medio del chat, ¿ya? Los podemos leer. Bueno, recordarles que el manejo para los pacientes politraumatizados es es muy amplio, ¿no? Como vimos, ¿verdad? Hay muchísimos temas que tocar aquí. Por ejemplo, no hemos hablado de los traumatismos cráneoencefálicos que se puede dar, el manejo, los que son diferentes tipos de manejos que se van a presentar, ¿ya? Es una clase, una capacitación muy amplia, ¿verdad? Para poder extendernos, pero lamentablemente tenemos una horita y ya hemos culminado. Bien, si no tenemos nada más, si no hay ninguna pregunta, se ha quedado todo claro, pueden revisar el material de estudio, ahí está todo, ¿verdad? Hemos dado por finalizado. Recordarles